Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo sobre las ciudades medievales y la verdad es que estoy bastante contento de grabarlo porque cuando estaba haciendo la presentación y estaba leyéndolo me acordaba de la época de cuando yo estudiaba todo esto en la universidad y recordaba pues lo bonita que es la historia y lo mucho que me ha gustado y espero que también pues lo veáis vosotros. Así que vamos a adentrarnos en las ciudades medievales, que sería como el siguiente paso a lo que vimos del feudo, pues este es el siguiente paso. Bien, pues vamos allá, si esto quiere arrancar. Ah, ya está. Bien. Lo primero que hay que intentar responder es el contexto en el que aparecen las ciudades medievales, es decir, las causas que se dan para que estas ciudades medievales no solo aparezcan, sino que empiezan a crecer de una manera cada vez más evidente. Pues bien, el primero de ellos es que, voy a ver si me quito yo de aquí y dejo ver al Pantocrator de Conques, de Conk, en su esplendor. Lo primero es que en la Edad Media, cuando llega el año 1000 o alrededor del año 1000, digamos que sufrieron una serie de problemas, como por ejemplo invasiones de pueblos extranjeros a los reinos medievales, y entonces todo eso creó un momento de terror y de miedo que se le llamó el miedo del año 1000. Pensaban que cuando se cumpliesen 1000 años del nacimiento, de la muerte de Cristo, pues que el cielo se abriría, vendría Jesucristo, se produciría el apocalipsis. Pues bien, aquello no se produjo, ¿vale? Y entonces, los feudos, esos antiguos feudos que vimos, a ver si se quiere poner el animalito, ahí está. Esos feudos con su castillo, con su aldea, con su bosque comunal, pues empiezan a hacerse grandes, empiezan a crecer y empiezan a transformarse paulatinamente en ciudades. Y entonces, si tenemos un poquito de imaginación, este feudo empezaría a crecer y se convertiría en una gran ciudad, ¿vale? El castillo seguiría estando, lo que era antiguamente la aldea, como veis, habría crecido, se habría amurallado, tendría una serie de edificios que ahora más tarde detallaremos y se convertiría en una ciudad. ¿Mm? Bien, pues esos feudos crecen en ciudades y, como decía, de manera interconectada con la crisis del año 1000, se produce el final de las invasiones. Es decir, esas invasiones que atenazaban y que agobiaban a la Europa occidental, a la Europa occidental cristiana en forma de pinza, es decir, los normandos vikingos por el norte, los musulmanes por el sur y los húngaros por la zona este o central, pues de algún modo esas invasiones llegan a su fin y se produce una paz que favorece un crecimiento económico y un crecimiento demográfico, que va a tener una consecuencia positiva para estos reinos medievales. ¿Mm? Y además de eso, hay novedades en la agricultura. Es decir, los agricultores, los campesinos medievales, normalmente trabajaban, sobre todo hasta el año 1000, de una manera muy rudimentaria y por lo tanto la producción era pequeña, no era orientada, como decíamos, al autoconsumo, ¿vale? Pero ya cuando llegan los siglos XI, XII, empiezan a aparecer novedades en la agricultura que mejoran esa productividad, ¿vale? Esas novedades, por ejemplo, podrían ser la rotación trienal, es decir, tenían un cereal de verano, que era el trigo, un cereal de invierno, que era la avena, y una parte de la tierra que la dejaban descansar, barbecho. Y con esta rotación, pues obtenían mejores resultados y mejores cosechas. También otra novedad era el nuevo uso de un arado con vertedera, que oxigenaba mejor la tierra. Otra novedad sería el uso de los molinos, tanto los molinos de viento como los molinos de agua. Pues todo eso provocó que las cosechas aumentasen y que las personas tuvieran más tiempo para dedicarse a otros oficios y a otras tareas, no solo a la vida agraria. Bueno, pues ahí tenemos esas causas, ¿vale? Además de todas esas, también hay una causa social muy importante, que es que aparece una burguesía fuerte, una burguesía que son los habitantes del burgo o de la ciudad medieval, que como decimos se dedica al comercio y a la artesanía, no solo a temas de la agricultura. Y entonces se produce, y claro, estas personas, pues claro, van a la plaza mayor de la ciudad medieval y allí compran y venden productos y ganan dinero. Entonces se produce un cambio muy importante entre una economía que estaba orientada hacia el autoabastecimiento, al producir para alimentarme yo o para alimentar a mi familia o para alimentar a un grupo en la aldea, a que yo con esa cosecha o con lo que yo estoy ganando lo que hago es ganar dinero, ¿vale? Y eso es
una economía de mercado. Cuando todos esos productos que yo llevo al mercado soy capaz de transformarlos en dinero, ese burgués lo puede invertir en crear, en abrir una nueva tienda, o en construir un molino, o en hacer algo un poco más grande que le ayude a ganar más dinero. Y esta es una forma de ver las cosas de una manera un poco capitalista, en la Edad Media, pero capitalista. Y eso hizo que la burguesía poco a poco fuese medrando, fuese mejorando sus posibilidades. Todo esto, con el paso del tiempo, lo que va a llevar es a un renacimiento urbano. Es decir, que dentro de esa Europa occidental empezase a surgir ese renacimiento urbano y empezasen a surgir grandes ciudades como las que vemos aquí. Ciudades muy importantes como en las zonas de los Países Bajos, como Brujas y Gante, o en las zonas del norte de Italia, Milán, Génova, Pisa, Florencia. Casualidad que las zonas más florecientes a nivel económico es donde aparece con más fuerza el Renacimiento y el humanismo. Casualidad, ¿vale? Luego también tenemos otras en la península ibérica como Burgos, con un nombre muy revelador, Barcelona, Valencia, París, Lyon. ¿Veis aquí pues grandes ciudades que todavía lo siguen siendo a día de hoy, que provocan un gran crecimiento de la Europa occidental cristiana? Fijaos como a día de hoy, si tomamos una fotografía de la ciudad de Gante en los Países Bajos, vemos como las orgullosas ciudades de los Países Bajos deben una gran parte de su patrimonio histórico y de su belleza a ese momento medieval que despuntaron tanto a nivel comercial. Muy bien. Bien dicho esto, habiendo hablado de las causas y del contexto histórico de cómo aparecen las ciudades y cómo crecen las ciudades, deberíamos decir ahora qué es una ciudad medieval. ¿Vale? Pues voy a quitarme yo de aquí y vamos a explicar qué es una ciudad medieval. Bien. Una ciudad medieval, que es esto que tenéis aquí, es un espacio amurallado y construido por la sociedad que responde a las necesidades de la gente, es decir, necesidades económicas, necesidades políticas, necesidades militares para protegerse, educativas, escuelas para enseñar, sanitarias, hospitales para sanar a los enfermos, sociales, culturales, etc. Por todo ello, en su interior aparecen multitud de edificios y actividades que responden a esas necesidades, y también albergan a un gran número de habitantes. Bien, pues aquí tenemos esas ciudades medievales, ¿de acuerdo? Amuralladas, protegidas, respondiendo a las necesidades de una gran parte de la población que vive allí. ¿Y cuáles son las necesidades de las ciudades medievales? ¿Qué necesita la gente que vive aquí dentro? Pues podríamos hablar de tres necesidades básicas. Tiene otras muchas, pero tres necesidades básicas que hacen que estén ubicadas en un lugar concreto. En primer lugar, necesitan comunicarse, por lo que se van a situar cerca de antiguas calzadas romanas o de vías de comunicación. Fijaos en el mapa que antes os he puesto, aquí tenemos las distintas ciudades o las principales ciudades medievales europeas, pues si nos fijamos, esas ciudades medievales europeas están situadas muy cerca de antiguas calzadas romanas, como por ejemplo la Vía Augusta. La veis aquí, que sería más o menos la nuestra, que corre por la zona de Levante o del Mediterráneo peninsular. Es importante porque tú creas la ciudad, pero para comunicarte con otras ciudades, no para quedarte completamente aislado. Entonces aprovechan esas antiguas calzadas romanas o crean otros caminos, otras calzadas para poder comunicar las ciudades. Además de eso, cuando tú creas una ciudad como esta, vas a necesitar abastecerla, porque tú necesitas satisfacer y alimentar las necesidades de la población que vive allí. Por eso tienen que estar cerca de campos de cultivo, ¿vale? Tienen que estar cerca de bosques. De alguna manera, las ciudades medievales me recuerdan un poco a este juego de los colonos de Catán. Es decir, cuando tú tienes una ciudad medieval, tienes que abastecerla de trigo, de cosechas, de madera del bosque, de piedra de las canteras, y entonces las ciudades muchas veces no tienen todos los recursos, sino que tienen algunos recursos, y lo que hacen es intercambiar con el resto de las ciudades. Y entonces se produce una dinámica similar con las ciudades medievales, similar, ya digo, salvando todas las distancias, que con la dinámica del juego del Catán. Y luego también necesitan de protección. Por eso las ciudades medievales están amuralladas, con una muralla que tiene un horario que, digamos que cuando llega la noche se cierra,
para proteger a la población que vive allí y también existen mecanismos de control para saber quién entra y quién sale de la ciudad. Muy bien. Mirad, aquí tenemos una ilustración de la ciudad medieval de Elche cuando estaba muy amurallada. Aquí esto sería el río Vinalopó, esto sería el Palacio de Altamira. Y ahora fijaos que vamos a ver una fotografía actual de justamente los restos de esta torre que está aquí. Y fijaos, esta foto está tomada junto al MAE, al Museo Arqueológico y de Historia de Elche, y aquí tenemos los restos de la muralla medieval, porque la ciudad medieval de Elche también estaba amurallada. Como veis, como digo muchas veces en clase, nosotros no hablamos de cosas que, bueno, que a mí se me han ocurrido en la cabeza, no. Hablamos de cosas que existieron en la realidad y que si salimos por nuestras calles, por nuestras ciudades, no solo de Elche, sino de cualquier ciudad, pues lo vemos porque la historia ha dejado claramente una huella que en muchos casos puede que sea imborrable sobre el territorio. Bien. Si seguimos hablando de cómo es una ciudad medieval, bien, imaginad que un día llegamos aquí y queremos entrar a la ciudad medieval. Queremos entrar, nos identificamos, vamos a pensar que somos un mercader, ya que estamos hablando de los burgueses y demás. Pues entonces, lo que nos vamos a encontrar es una calle mayor, como esta que veis aquí, que normalmente suele desembocar en una plaza central, en una plaza mayor, que es donde se celebra el mercado. Aquí lo tenemos, ¿vale? En torno a esa plaza mayor o a esa plaza principal vamos a encontrar tres de los edificios más importantes. Por un lado nos vamos a encontrar el ayuntamiento, que es donde vive y donde trabaja, mejor dicho, el alcalde y los concejales. Luego nos vamos a encontrar la catedral, que es el principal templo religioso y es el espacio donde podríamos encontrar al obispo. Y finalmente tenemos la lonja. A ver si esto... Vente para acá, se me ha ido. Ahí está. Vuelve, ahí está. Tenemos la lonja, que es el lugar donde los mercaderes, digamos que hacen tratos y acuerdos comerciales, ¿vale? Justo en esta zona del centro, que es la zona como más noble o más rica de la ciudad, digamos que los nobles también tienen sus palacios, que son como sus residencias, sus viviendas, para vivir. Y luego ya repartidos por toda la ciudad tenemos otro tipo de edificios. Tenemos, por ejemplo, hospitales, tenemos escuelas, tenemos hospederías, que estaría aquí para alojar a mercaderes que vengan a la ciudad o a visitantes que vengan a la ciudad. Numerosos edificios religiosos diseminados, pequeñas iglesias diseminadas por la ciudad, iglesias o conventos. Y las casas normalmente se agrupan por barrios, ¿vale? Están ordenadas, bueno, están desordenadas sobre el espacio amurallado, no tienen un orden ni un concierto y están ordenadas por barrios. Los barrios normalmente se agrupan según la procedencia de los habitantes. Podría haber un barrio para italianos, un barrio para alemanes, un barrio para valencianos, dependiendo de la importancia de ese grupo dentro de la ciudad. Luego también barrios religiosos, barrios, pues por ejemplo, para los musulmanes, la morería, o para los judíos, la judería, o según la actividad artesanal, que se agrupan en gremios. A lo mejor un gremio de tejedores está en una calle y eso queda como un recuerdo dentro de la ciudad. Las ciudades normalmente también tenían muchos problemas de suciedad, de higiene, eran muy sucias, calles sin empedrar, no había alcantarillado, y claro, cuando se producía algún tipo de enfermedad o algún tipo de, sí, algún tipo de virus o algo así, pues digamos que se comunicaba con mucho más facilidad, ¿vale? Porque no tenían medidas higiénicas. Fuera ya de las ciudades crecían los arrabales, que son barrios que crecen fuera de la ciudad, fuera del espacio amurallado, vive gente humilde porque ya no queda más espacio dentro de lo que es el espacio amurallado de la ciudad. Y también podemos encontrar algún monasterio o algún cementerio, como decimos, extramuros. Y vamos a ver si se forma la palomita. Ahí está. Y para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de ciudades medievales y las causas por las que entran en crisis estas ciudades medievales.